Estaba implícito en las actitudes de los primeros aviadores el deseo de escapar como pájaros, no sólo de la vida rutinaria de los seres terrestres, sino también de las ataduras del nacionalismo. En 1909, Louis Blériot cruzó el Canal de la Mancha desde Calais hasta Dover, el primer vuelo internacional del mundo y solo 6 años después del primer vuelo de los hermanos Wright. Recibió un premio de 1000 libras de Lord Northcliffe, propietario del Daily Mail. Los tejados desaparecerán para ser reemplazados por terrazas llanas apropiadas para las maniobras de despegue y aterrizaje, escribía Alphonse Berger en su libro La conquista del aire, publicado el mismo año. Las máquinas voladoras serán indudablemente una combinación del helicóptero con el aeroplano. Y continuaba, pero ambos países veían amanecer también una nueva era de entendimiento anglo-francés, realizando a través de la atmósfera esa entente cordial entre las naciones. En el Times de Londres de 27 de julio de 1909, Monsieur Canton, de la Liga Aeronáutica de París, escribía: así que pasen 5 años, Inglaterra habrá dejado de ser una isla. Ya no existe la barrera del mar. También el Observer publicó un suplemento especial el domingo siguiente bajo el titular Inglaterra ha dejado de ser una isla. Los horrores de la Primera Guerra Mundial, que estallaron 5 años más tarde y que permitieron a los aviones demostrar por primera vez sus posibilidades letales, atenuaron mucho el idealismo del aire. Los aviadores ya no podían considerarse por encima de los conflictos mortíferos, y era demasiado evidente que el cielo también tenía sus fronteras. La práctica de la presente guerra parece haber establecido definitivamente el derecho de cada Estado a disponer de la soberanía aérea en su propio territorio, declaró Sir Earle Richards, profesor de Derecho Internacional en Oxford en 1915. En 1919, 2 pilotos británicos, John Alcock y Arthur Brown, a quienes recuerda todavía una estatua en el aeropuerto Heathrow, sobrevolaron por primera vez el Atlántico desde Terranova hasta Irlanda. El empuje de las ambiciones de los aviadores y de quienes les financiaban chocaba con los controles y los proyectos militares de las autoridades. Por eso ese mismo año se celebró la Convención de París, que estableció la primera reglamentación del tráfico aéreo europeo, donde se repudió la noción de libertad del aire y se consolidó la nueva noción de soberanía sobre el espacio aéreo, que limitaba a los aviones mucho más gravemente que las leyes similares para los barcos, puesto que unos aviones capaces de sobrevolar su territorio y por tanto de espiar, bombardear o aterrizar en secreto inquietaban más a las naciones que los barcos, autorizados según el derecho marítimo a recalar en cualquier puerto que les conviniera, al menos teóricamente. El artículo 1 de la Convención de París garantizaba a todos los estados la soberanía completa y exclusiva de todo el espacio aéreo sobre su territorio. La tradición francesa de innovaciones en el campo de la aeronáutica provenía de los aerostatos del siglo XVIII. El gobierno francés decidió utilizar los aviones para enlazar con sus posesiones en África y el Lejano Oriente. Durante la posguerra, minúsculas líneas aéreas francesas competían en toda Europa. La compañía Farman, que fabricaba aviones en París, podía considerarse en 1919 la primera línea aérea internacional, ya que sus biplanos Goliath transportaban 14 pasajeros a 170 km por hora entre Londres y París y entre Bruselas y París. En 1923, 3 líneas francesas se habían asociado para formar Air Union,
que se especializó en los vuelos sobre el canal. En 1930, otra fusión dio lugar a Air Orient, que el año siguiente inició el servicio regular a Saigón en la Indochina francesa vía Beirut, Damasco, Karachi, Calcuta, Rangún y Bangkok. Pero la más famosa de las líneas aéreas francesas fue fundada en 1919 por un fabricante de armas, Pierre Latécoère, para volar al norte de África y hasta Latinoamérica. Llegó a ser conocida sencillamente como La Línea, inmortalizada por las obras del audaz y joven piloto Antoine de Saint-Exupéry. La Línea prestó sus servicios en la peligrosa ruta del correo a Dakar, con escala en el Sáhara, donde los pilotos se arriesgaban a caer prisioneros de los moros. El piloto Jean Mermoz, el primero que había sobrevolado el Sáhara, consiguió en 1928 cruzar los Andes a 6.000 metros de altura. En abril de 1927, Latécoère había vendido la línea al banquero e industrial Marcel Bouilloux-Lafont, que tenía intereses en Sudamérica y que la rebautizó como Aéropostale. En 1930, el piloto Mermoz consiguió volar en un hidroavión desde Dakar hasta la ciudad brasileña de Natal en 19 horas y media y estableció el enlace por vía aérea entre ambos continentes. Los gobiernos latinoamericanos se disputaron los servicios de la línea y también firmaron un acuerdo con los portugueses para volar a las Azores como escala importante para la travesía del Atlántico Norte. Pero sacudida por los escándalos financieros en que se vio envuelto Bouilloux-Lafont, quien fue juzgado por falsificador, la compañía fue liquidada y adquirida por Air Orient. Pero el gobierno francés intervino y en 1933 impuso la fusión de todas las compañías aéreas en una sola, cuyo director general sería Ernest Nestor Roume, y que llevaría el nombre de Air France. Air France canceló las operaciones de la línea con Iberoamérica. Las dos compañías rivales, Lufthansa y Pan American, pudieron aprovechar la labor iniciada por los franceses, y solo gracias a la insistencia de Mermoz se logró evitar que abandonaran también la ruta de París a Buenos Aires. Saint-Exupéry y su jefe abandonaron la nueva línea aérea llenos de repugnancia hacia aquella transformación en una empresa comercial y sin alma, tras lo cual regresaron a París para emborracharse a conciencia.